en el segundo día. Vamos a continuar con el curso de Diego, la segunda parte del curso, que nos hablará de singularidades para la ecuación de Euler. Bueno, ok. Pues sí, ayer era sin frontera. Ya hoy os voy a contar las singularidades que se pueden probar con frontera, ¿vale? Y la frontera es frontera libre, ¿vale? Porque con frontera fija hay estos resultados que os conté ayer que se prueban singularidades y ocurre en la frontera de singularidad, son autosimilares y todo eso, bueno, pues... pero aquí va a ser la frontera libre. Entonces, motivación. Esto es uno de mis deseos desde hace muchos años y este es uno de mis objetivos. Demostrar de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces esto es una gota de agua, son fotografías que se toman, entonces sale de un grifo y bueno, se va formando dos zonas. Aquí está el cuello a punto de colapsar y colapsa y se separan las dos, y esa es una singularidad. Ese colapso es una de mis obsesiones, ¿vale? Esta gente, Brenner estaba en Chicago cuando yo estaba en la Universidad de Chicago y nos dio, y algunos de sus estudiantes nos dio alguna charla. Entonces tenían este paper, y esto es, lo anterior era agua, esto es glicerina, ¿vale? Entonces es muy viscoso, muy viscoso, y entonces fijaros el cuello. Espectacular. Y claro, aquí fotos del cuello. Mirad qué filamento se forma. Y luego, desaparece. Y en la charla que nos dio uno de los alumnos, o un postdoc, nos contaba que se había pasado todo el verano de Chicago en una nevera haciendo este experimento para ver si la temperatura afectaba la dinámica de este filamento, si se hacía más largo, menos largo, si colapsaba en menos tiempo, más tiempo, tal. Y después de ese verano, que te has pasado todo el invierno horrible de Chicago, llega el verano y te metes en un frigorífico, nos decía todo decepcionado que la temperatura no afectaba en nada. Esa era la conclusión que habían sacado, ¿vale? Bueno, pues nosotros probamos un teorema en el 2002 o 2004, suponiendo que tenemos, en este caso, como es muy viscoso, pues en vez de Euler lo modelizamos con Navier-Stokes. Pues tiene Navier-Stokes, frontera libre, y lo que demostramos es que este filamento, el tamaño, el volumen del filamento, no puede decrecer más rápido que una doble exponencial en tiempo, ¿vale? Y eso es un teorema, eso te lo dice Navier-Stokes. Más rápido que esto no puede decaer, por lo tanto no se puede hacer cero en tiempo finito y que ocurre esto. Eso no es. Entonces, ¿eso contradice el experimento? No. En el paper que esta gente, donde publican esto, son capaces de medir el radio del filamento. Y una vez que lo miden, son capaces de calcular el número finito de moléculas que hay dentro del filamento. ¿Vale? Ahora, si tú puedes calcular el número de moléculas, entonces ya no es un medio continuo, aquello es discreto, y entonces Navier-Stokes no lo vale. ¿Vale? Esto es lo único, el teorema te dice es que si fuera continuo
no puede ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues que se evapora, que la molécula se mueve y entonces ya no lo ves, ¿vale? Pues eso es lo que ocurre. Vale, pero eso es muy diferente a esto. Aquí ocurriría en un punto y esa es otra historia. Eso seguramente sí lo podamos probar. Nosotros de momento no, pero en un futuro alguien podrá seguramente probar que eso de las ecuaciones sí se puede. Esa es mi esperanza. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a escribir ecuaciones y vamos a hablar de teoremas, ¿no? Vamos a considerar que no hay viscosidad, a la gota de agua, vamos, el objetivo es eso de pinch, y vamos a dos escenarios que sería lo que llamamos water waves, que sería dividir, digamos, el plano, y vamos a estar en dos dimensiones, porque, bueno, ahora estamos en dos dimensiones, dividimos el plano en dos, uno en el que está el fluido y otro en el que tenemos el vacío, ¿vale? Y la interfase que separa una y otra es la interfase del fluido. Y cuando dividimos el plano en dos, pues lo llamamos water waves. Y cuando el fluido está en un dominio acotado, lo llamamos drops, gotas, ¿vale? Esa va a ser la terminología. La interfase lo vamos a parametrizar en general como z de alfa. Como estamos en dos dimensiones, pues alfa es una variable en R. Las ecuaciones son, hoy en dos dimensiones, con una fuerza exterior que va a ser la gravedad. Seguimos teniendo divergencia cero, que es un fluido incompresible, y luego en el caso del drop, el área del drop se va a mantener el mismo plazo de tiempo. Y estamos mirando dos dimensiones porque ya sin frontera no puede haber singularidades en dos dimensiones. El hecho de que la vorticidad no crezca ya controla todo el resto de las derivadas. Pero en dos dimensiones, con frontera libre sí puede haber singularidades, y las hay, ¿vale? Y es debido a la frontera, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestra vida, la vamos a hacer lo más simple posible para hacer cuentas. Y como la vorticidad se preserva, porque la ecuación de la vorticidad es una ecuación de transporte, vamos a tomar lo más simple, que no hay la vorticidad cero, ¿vale? Y a eso lo llamamos un fluido irrotacional, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, nuestro fluido va a ser con frontera libre y rotacional y divergencia cero. Y las condiciones en la interfase es que la interfase se mueve con la velocidad del fluido, interior. Como fuera tenemos el vacío, pues el vacío lo modelizamos con la presión igual a una constante. Vamos a tomar presión igual a cero. Y entonces en la frontera la presión es cero y la curva, la interfase se mueve con la velocidad del fluido. Esas son las condiciones de control. ¿Vale? Muy bien, pues os dije, pues ayer os conté que sin frontera se probó en 1928 en espacios de Helder existencia local y en 1970 en espacios de Sobolev la existencia local. Pues aquí no fue hasta 1997 que se prueba existencia local. Y esto es por Siyu Wu, que prueba que si tienes la interfase que no se autointerseca, ¿vale? La interfase está, digamos, en el espacio de Sobolev H4, ¿vale? Entonces puedes garantizar una solución para un tiempo corto en ese mismo espacio, ¿no?
Antes que CUU, pues ha habido muchos resultados de Danilov, Joshi Hara, Craig, Bill Howe-Lowenbrook, donde consideraban una interfase una perturbación de plano. Y para una perturbación de plano conseguían probar existencia local de soluciones. Y después de CUU, pues una avalancha de resultados, pues David Land pues tiene muchos resultados, en particular considera, en vez de separar el plano en dos, una situación más física, que es ponerle un suelo al mar, y entonces y ese suelo puede tener un perfil, y arriba tienes el agua y la interfaz, ¿no? Y prueba de existencia local. Cristodolo Lindblad y otro resultado de Lindblad pues consideran el caso con vorticidad distinta de cero, también sirve. Los resultados CUU es con vorticidad igual a cero. Shatai y Sen incorporan la tensión superficial. Pues en vez de tener la presión cero en la interfase, pues es proporcional al coeficiente de tensión superficial, a la curvatura de la interfase, ¿no? Y luego ha habido muchas otras demostraciones, diferentes formulaciones, y entre ellos, pues con Paco y Antonio, pues hemos tenido nuestro granito de arena, ¿no? Para entenderlo. Y bueno, ¿por qué 1997 y cuando teníamos existencia local sin frontera en años anteriores? Bueno, pues porque la interfase entra dentro de la regularidad del problema, ¿no? Y además entra a órdenes de regularidad en el orden mayor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, hay una componente que desempeña un papel crucial, que es la Rayleigh-Taylor, que es menos la derivada normal de la presión en la interfase, ¿vale? Esta condición, para que se satisfaga la condición, tiene que ser mayor que cero, y tienes que tener una cota, ¿no? Para tener existencia local de soluciones. Y la razón, así a grosso modo, es que el sistema de Waterway se puede escribir como un sistema cuasi lineal, de esta forma, donde U es la velocidad en la interfase, y tienes la segunda derivada respecto al tiempo, o sea que va a ser una ecuación de ondas, y aquí a la derecha tienes el término que es la Rayleigh-Taylor por un operador de orden 1. Esto va a ser lambda, Laplaciano de un medio, ¿vale? H es la transformada de Hilbert. Entonces la transformada de Hilbert aplicado, la derivada de la transformada de Hilbert. Y tienes que añadir términos de orden inferior, ¿no? Y entonces te queda que este es realmente como es, esto es Waterways. Entonces, si uno quiere buscar una energía que puedes controlar durante un tiempo corto, el candidato de energía es exactamente este, ¿vale? Esto, si coges y linealizas la interfase, ¿vale? Te queda un sistema que la energía es exactamente esta, y en ese caso se conserva, ¿no? Para todo tiempo. Ahora, cuando no es el caso no lineal, entonces ya tienes términos de orden inferior, ¿vale? Que tienes que controlar también, y entonces ahí pues, te cocinas tu energía, y lo que pruebas es que la energía no está acotada para todo tiempo, pero puedes obtener una EDO de que la derivada de esta energía con respecto al tiempo está acotada por la energía elevado a una potencia 100, por ejemplo. Pero eso ya te da un tiempo de existencia, simplemente está acotada, ¿vale? Y así es como se prueba la asistencia local. Pero esto es una energía legítima siempre y cuando esto tenga signo. Porque si esto es negativo,
pues eso se puede hacer cero, incluso negativo. Y CU, la contribución de CU en su teorema es que prueba que la Rayleigh-Taylor para water waves inicialmente es estrictamente positiva y se mantiene positiva, siempre que no haya autointersecciones y tenga cierta regularidad. Y la razón de eso es que si miras al aplaciado de la presión es subarmónica. Y estamos hablando de funciones armónicas, porque la vorticidad es cero en el interior. Y entonces puedes aplicar el lema de Hopf, que te da la derivada normal en la interfase, ¿vale? Y te dice que es estrictamente positiva. Y esa es la contribución de CU, que te permite cerrar ya las estimaciones a priori y tienes existencia. Muy bien. Entonces, Javi Gómez Serrano llega al ICEMAT y quiere hacer una tesis doctoral en fluidos, pero quiere usar el ordenador. Y en esos momentos estábamos trabajando en problemas de interfaces, en Muscat y también en waterways. Entonces dijimos, venga, pues vamos, estamos buscando singularidades. Y él se puso a hacer simulaciones. Y encontró unas simulaciones que, se ponía un perfil de una ola y en la ola muchas, dependía de cómo era el perfil, pues seguían manteniéndose un perfil en un grafo. ¿Vale? Bueno, y el grafo pues descendía, podía subir un poquito, etc. Pero luego forzó un poco más las cosas y vio que había interfaces que de repente dejaban de ser un grafo y se convertían en una ola de surfista, digamos, ¿no? Ha girado, muchachos. Y entonces dices, bueno, continuemos la simulación, a ver qué pasa. Y de repente esta ola colapsaba consigo misma, ¿vale? Y entonces había una autointersección. En el teorema de Sigur, fundamental que no haya autointersecciones. En otras palabras, es que la cuerda, tenemos control de la cuerda arco. Bueno, Javi empezó a hacerse fuerte y podía cocinarse muchas simulaciones que tuvieran muchos comportamientos interesantes. Pues aquí veis, esta es una que a tiempo cero es la negra, que es un grafo. A tiempo más adelante es la azul, que ya no es un grafo. Y luego a tiempo más adelante hay una autointersección, ¿vale? Y yo observaba que en la interfase, al haber autointersección, no perdía la regularidad, ¿no? Y bueno, nos pusimos, y en eso está Paco, Ángel y Charlie, demostramos que lo que veía Javi en el ordenador era cierto, que había una singularidad. Existen interfaces de waterwaves, soluciones de waterwaves que son regulares y que en tiempo finito había una autointersección. La cuerda arco se explotaba. Por lo tanto, ya la teorema de existencia local no la puedes aplicar. Muy bien. Aquí las ideas de la demostración. ¿Por qué es esto cierto? Bueno, déjame ver aquí. Tenemos esto de aquí. Y el agua hasta aquí. Y entonces el problema es, estamos usando las ecuaciones de Euler. Las ecuaciones de Euler son reversibles en tiempo. Entonces nuestro objetivo va a ser probar existencia local partiendo de un punto en el que la cuerda arco explota. ¿Vale? Esa es la estrategia, ¿no?
Ahora, probar existencia local desde aquí, si UU ya no funciona. Entonces, lo que vamos a aplicar, estamos hablando de funciones armónicas, y lo que vamos a aplicar es una aplicación conforme en el que hay una raíz cuadrada, aquí tenéis y la raíz de la raíz cuadrada va a partir de un punto que está en el vacío y atraviesa el punto de autointersección. Cuando le aplicas esta aplicación conforme a He traído en la caja, tienes nuevos. Pues la rama sería esta, donde este es el punto donde parte la rama de la raíz, y entonces este dominio se convertiría en un dominio, vamos a ver, sería una cosa así. Y este sería el instalado, y el resto es el vacío. Y lo único que hemos hecho es una aplicación conforme. Ahora sí, tienes que hacer la aplicación a Euler, y lo que tienes es unas ecuaciones diferentes. En esas ecuaciones ya tu solución en la cuerda abajo se satisface y pruebas existencia local en este mundo. Y eso está bien, eso se puede hacer usando lo mismo que si hay una Rayleigh-Taylor, hay una energía asociada, tenemos control de la energía, pero luego a estas soluciones que se desarrollan en tiempo, lo que vemos es volver a aplicar la aplicación conforme, la inversa, y volver al mundo real y ver cómo las soluciones, qué aspecto tienen. Entonces, eso se puede hacer siempre y cuando no atraviesa la rama. Entonces, nos cocinamos un dato inicial que en estos dos puntos la velocidad apunta a cero. Entonces, probamos existencia local aquí. Entonces, en un instante justo después, tú tienes una nueva curva muy cerca de la otra, pero que no cruza la rama. Tienes una familia de ellas, para todo tiempo tienes una familia de tipo de existencia. A eso le inviertes y lo que obtienes aquí es una familia que no se autointerseca. ¿Vale? Bueno, pues esa es probar blow-up probando un teorema de existencia local. ¿Vale? Ese es la idea. Muy bien. Entonces, ya te sabes esta técnica y dices, bueno, ¿y si la singularidad en vez de ser en un punto es en una curva? A eso le llamamos un splat. Y entonces, pues sí, la rama, cocinas la rama de tal forma que vaya por la curva. La abra, te cocinas un dato inicial que haga que toda la curva se vaya de la rama y en misma historia. Para Euler hay splats. ¿Vale? Tensión superficial. El teorema de existencia local con tensión superficial, lo aplicas aquí, misma historia, funciona. Q tan square nosotros lo hicimos con vorticidad igual a 0 y Q tan square lo hicieron con vorticidad distinta de 0. También funciona. Muy bien. Sí, una pregunta tonta. Sí. ¿De splash se puede llegar a splat? De splash se podría, porque se podría estirar desde un punto, estirar a una... Sí, se podría. ¿Por qué no? Y las simulaciones de Javier pasaban de grafo a no grafo a... Esto, nosotros éramos capaces de probar este teorema. Este de aquí a aquí también es un teorema muy fácil de probar y es un teorema de existencia local también. ¿Vale? Coges una curva que es
un grafo con una pendiente, con un punto que tiene pendiente vertical, y te cocinas la velocidad de tal forma que cuando vayas hacia atrás en el tiempo se convierta en grafo y cuando vayas hacia adelante se convierta en no grafo. ¿Vale? Ya, muy fácil. Pero la cosa es las dos. Y entonces, el teorema de existencia local es un teorema de perturbación, ¿verdad? Estamos perturbando. Perturbar una perturbación, eso lo sabemos hacer. Pero poner dos perturbaciones, eso ya. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo probar todo? Bueno, pues probamos un teorema de estabilidad. Y el teorema de estabilidad es, empezamos en un punto que del splash, partimos, ¿vale? La simulación numérica nos dice que existe una que llega a ser, si vas hacia atrás del tiempo, llega a ser un grafo. Y el teorema de estabilidad nos dice que cerca de una aproximación, porque la simulación es una aproximación, hay una solución de verdad que parte del splash y se parece mucho a la otra. Ahora, ese teorema de estabilidad va a depender de un tiempo. Lo que quieres garantizar es que ese tiempo lo puedes extender lo suficiente que llegas a que sea grafo. ¿Vale? Eso, ¿cómo se puede hacer? Pues a mano, un infierno. ¿Vale? Pero tenemos los ordenadores y tenemos acá. Entonces se puede hacer un computer assistant proof. ¿Vale? Pero dices, ya, pero aquí la cuerda explota, estás casi cerca de, o sea, hay cantidades que se disparan en la lectura. Sí, pero podemos hacer esta transformación y ver eso en este mundo. Y probar que en este mundo, cómo se comporta la curva. Y entonces las simulaciones de Javi empezaban tocando y para ser grafo era simplemente moverse un pelín más. Pero la curva no cambiaba. Cuando hacías esto, pasabas de grafo a splash. Pero en este mundo no lo veías. ¿Vale? Entonces todo era pequeño. Muy bien. Esto lo publicamos, pero Javi se hizo mayor y tiene proyectos mucho más ambiciosos, como os conté el otro día, ayer. Y entonces, pues, quiero usar esto del Computer Assistant Proof para probar singularidades para el Navier-Stokes. Entonces, esto requiere mucho tiempo y mucho trabajo y lo ha pospuesto hasta que supongo que entrene a un estudiante que sea capaz de hacerlo. Bueno, ok, entonces, ¿qué pasa ahora? Ya que tenemos todo esto, si le añadimos viscosidad, ¿vale? Hemos añadido tensión superficial y vorticidad, pero si añadimos viscosidad, la Navier-Stokes, bueno, pues el splash también ocurre, ¿vale? Pero ¿cómo? Si la demostración era muy importante que fuera reversible en tiempo, pero con viscosidad no podemos ir hacia atrás en el tiempo. Entonces consiste en es un argumento perturbativo. Te vienes a este mundo, ¿vale? Y pruebas un teorema de estabilidad cerca de uno que toca. Y entonces pruebas que uno que esté muy cerca del que te seca, pruebas existencia local, tienes que ir hacia adelante en el tiempo, por lo tanto cruza la rama, pero como has probado el teorema de estabilidad, los que están muy cerca del tuyo inicial, en un tiempo fijo, tienen que haber cruzado también. Y entonces cuando vienes aquí, tú no puedes decir nada de ese que has cocinado, pero puedes decir que el que está muy cerca tiene que haber cruzado de alguna manera. ¿Cómo garantizar que es splash? Puedes garantizar que es splash, no puedes garantizar que es splash. Splash no se puede garantizar, no sabemos garantizarlo. Y es un problema abierto. No sabemos probar splash, efectivamente, porque ahí tienes que garantizar que
que todo ocurra en una, y es por un argumento perturbativo de esta manera, no sabemos. Y entonces el splash está abierto. Mi predicción es que no lo va a haber. ¿Por qué? Pues porque hay disipación. ¿Vale? Entonces, si vamos, esta es la tesis doctoral de Tania. En su momento estábamos trabajando en fluidos viscosos, pero en un medio poroso. ¿Vale? No waterway, sino Murscat. Y entonces en ese, la viscosidad te da analiticidad instantánea de tu solución, de tu interfase. Y entonces si tienes un splash y la razón de eso es porque controlas la banda de analiticidad de la interfase y tienes un control, y si hay un splash tiene que ser analítica. Pero claro, dos curvas que intersecan en una curva y son analíticas, solo puede ser el cero o el sí mismo, ¿vale? Entonces no puede haber un splash. Entonces para buscar hay splash, pero no hay splash. Este mismo teorema fue el problema que le puse a Tania de postdoc, ¿vale? Para Navier-Stokes. Y Tania pasó a otros trabajos. Y no, por ejemplo, este ataque de Phil Van der Laan esto vale para Euler también, ¿no? O sea, este argumento... Este argumento vale para Euler, sí. Es más general. Que no tienes que ir hacia atrás en el tiempo, que ir hacia adelante sirve. Pero hacia atrás en el tiempo puedes hacer splats. Muy bien. Pero recordad, el splash, lo que hay lo que tienes es vacío, y el vacío lo que no te impide, pero no lo suficiente para que haya una intersección, ¿vale? Pues no hay nada, ¿vale? Pero la gota, lo que tienes es el fluido dentro. El fluido está empujando para que eso no ocurra, ¿de acuerdo? O sea que, pero ya aquí ya tenemos, y si empezamos de algo y vamos hacia atrás en el tiempo, podemos. Bueno, hay un teorema de Pfefferman, Ionescu y Lee, de 2016, que dice que si controlas en el tiempo 0t mayúscula, la regularidad de la curva y la velocidad en la curva, que tiene cierta regularidad, entonces no puede autointersecar en el tiempo 0t mayúscula. ¿Vale? Entonces, si estamos considerando la gota, no puede haber splash. Y que ese splash es que se autointerseque, pero la regularidad de la curva la mantienes. Entonces, si ocurre lo de la gota, la regularidad de la curva tiene que degenerar. Eso es lo que dice el teorema. Y la demostración es sencilla. Es la vorticidad cero en el interior. Y luego tienes la interfase. Entonces lo que haces es extender fuera al vacío, extiendes tu función armónica. Y entonces tomas que tu función, la vorticidad la defines en todo el espacio como una delta de Dirac cuya medida está soportada en la interfase. ¿Vale? Y a esa medida la llamas omega. Pero la vorticidad la defines así. Y entonces ahora, si tu vorticidad está acotada, tu amplitud de la vorticidad está acotada, puedes probar que la cuerda de arco satisface esta desigualdad. ¿Vale? Que esta desigualdad te dice que la cuerda de arco no puede explotar. Está acotada por una doble exponencial de tiempo. Siempre y cuando la omega está acotada. Y lo que ellos demostraron que la omega satisface un tipo de Burgers, una ecuación de Burgers de transporte, y entonces si empieza acotada, se mantiene acotada siempre que la curva, la regularidad de la curva se mantenga. Muy bien, pues eso ya nos está diciendo algo. Si queremos abrir
queremos hacer un teorema de irnos hacia atrás en el tiempo, empezar con una autointersección y abrir, ¿vale? Queremos ir hacia atrás en el tiempo. Pero la curva cuando se autointerseca no puede ser regular, tiene que formar una esquina. Vale, pues entonces ese es el objetivo. Vale, bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de la regularidad de existencia de soluciones con baja regularidad? ¿Vale? De waterways. Bueno, pues estaba el trabajo de CU y el trabajo de LAN y muchos más, pero fue al azar Burke y Zulli que empezaron a bajar la regularidad de la curva para tener existencia local, ¿vale? Y llegaron a C3 medios más delta. Luego Tataru tiene resultados también que afinan un poquito más. Y el que tiene el récord es de hace 4 años, ahí, que si la curva es H 15 partido por 8 más delta. Que eso te da una curva C11 partido por 8 más delta. Esa es la mínima regularidad para tener existencia local. ¿Vale? Eso no nos sirve. ¿Vale? Para probar esto de abrir, esto no nos sirve. No es suficiente. Necesitamos una esquina. Necesitamos una esquina. Y en la vida real, esto lo he aprendido de David Lang, existen esquinas. Y aquí hay traveling waves que tienen esta esquina. O sea, las hay. Ok, pues ya hay una conjetura, la conjetura de Stokes de 1847, que dice que deben existir traveling waves que exhiben un ángulo de la esquina de 120 grados. Traveling waves. Y luego esto se probó en el 82 y en el 2004, 2010, probaron que la conjetura de Stokes que existen esas traveling waves con ese ángulo. Luego ya, bueno, esto dice que hay, ¿va? Pero no nos vale para, esto no es para, estos son traveling waves muy especiales. Si tienes una traveling wave no van a poder aplicar. ¿Y qué ocurre para probar existencia local con una esquina? Que la Rayleigh Taylor, eso que os decía que tenía que ser positiva para que no degenerara la energía, se anula en la esquina, ¿vale? Y entonces ya está, todo lo de CU y los resultados de ellos necesitan que la Rayleigh Taylor sea estrictamente positiva, pero si tienes una esquina te va a ser cero. Muy bien, bueno, esto sugiere que tenemos que hacer, coger energía, cocinarnos una energía en la que tenga pesos que lidien con este cero de la Rayleigh Taylor. Y entonces, Kinsey es un estudiante de CU, la misma CU, prueban estimaciones a priori primero y luego existencia local de water waves con esquinas. Empieza con una esquina y son capaces de probar existencia local. Fantástico. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace como su teorema de existencia local. Ella lo que coge y hace en el anterior lo que hacía era llevaba la interfase al semiplano superior, ¿vale? Y entonces ahora ya pasaba su water wave, su dominio, a un semiplano. Y ahí ya todos los operadores no locales son transformadas de Hilbert y se pueden manejar de las cancelaciones. La Rayleigh Taylor tiene signos, eso se come los términos más de orden superior, fantástico. Aquí tienes una esquina, pues hace una transformación conforme de este, dependiendo del ángulo, hace una transformación conforme y hace así, y ahora vuelve al semiplano, ¿vale? Pero hay una degenera la Rayleigh Taylor y tiene una degeneración de esta forma. Así degenera la Rayleigh Taylor. Entonces usa pesos en su energía, ¿no? El ángulo
el ángulo tiene que ser menor que pi medio, si no, no puedes cerrar. ¿Vale? Si no, no puedes cerrar. Muy bien. ¿Y eso es técnico o es que no se podría? O sea, es menor que pi medio, sí es menor que pi medio. Sí, porque entonces tus funciones armónicas no puedes hacerlas que vayan hasta la frontera de manera regular. Pero eso se espera que sea cierto también para mí. No. No, o sea, es que No. ¿Vale? Y ahora vas a ver esto nos pareció fantástico, pero su estudiante, Sidán Agrawal, que ha estado en el ITMAP después, lo hemos contratado, demostró que las soluciones que había construido CUU eran rígidas, en el sentido que cuando evolucionaba en tiempo, el ángulo no cambiaba. ¿Vale? No cambiaba. Entonces se parecía mucho a las traveling waves, en cierto sentido. Muy bien. Nosotros, mientras tanto, estábamos haciendo lo de las gotas. Intentar abrir y lo que probamos, y esto es el trabajo con Alberto Enciso y con Nastasia Krubik, lo que probamos es un teorema de existencia local con esquinas, ¿vale? Con esquinas, pero nosotros estamos trabajando en la gota, este escenario. Entonces tenemos una esquina y nuestro objetivo era abrir la gota. Entonces probamos, este es el escenario que queremos probar. Necesitamos en nuestro teorema gravedad cero, porque usamos la simetría, usamos esta simetría y esta de la gota para cancelar muchos términos que no podíamos controlar, ¿vale? Entonces para eso tienes que tomar gravedad cero, ¿vale? Tomamos gravedad cero y probamos que hay existencia local, pero el ángulo sí se mueve con el tiempo. Los nuestros sí, ¿vale? Nosotros no hacemos la transformación conforme que hace CUU, lo hacemos todo con variable real, ella se va al plano complejo, nuestra Rayleigh lo degenera de esta forma, ¿vale? Que si tomamos C igual a 0, ¿vale? Tendríamos más términos, claro. Sería el caso de los ángulos rígidos, ¿vale? Y tenemos cierto control de lo que ocurre en la esquina, ¿vale? Pero tenemos esta cosa que necesitamos la simetría. Y entonces si CUU puede hacer esto y nosotros podemos hacer esto, ¿vale? Ella puede hacer esto también porque puede quitar la gravedad y puede poner dos juntas, pero nosotros no podemos hacer esto, ¿vale? Eso no la dio cierta rabia. Nuestro ángulo, pero nuestro ángulo se movía. Muy bien. Entonces, mientras tanto, Sidán aparece con este paper en el que prueba un blow-up para una gota. La gota tiene esta forma, es simétrica así, tiene dos esquinas en los lados, como esa, y prueba existencia local. Bueno, tiene que adaptarlo de CUU, ¿vale? Porque no es el mismo formato, ahora es una gota cerrada y tiene dos esquinas y todo. Prueba existencia local y además prueba que esta distancia satisface un funcional con respecto a la distancia, satisface un AEDO que te dice que si hay solución para todo tiempo, esa distancia se va a hacer cero en tiempo finito. Luego las dos esquinas van a colapsar. Luego eso te ha explotado la energía de alguna manera. No sabes cómo, ¿vale? Podría ocurrir un splash antes de eso, pero hay una singularidad. Tú no puedes continuar para todo tiempo este escenario, ¿vale? Los ángulos no se mueven con el tiempo. Entonces, en ese sentido es un escenario rígido, ¿vale? Muy bien, esto es del 2023 de Sidán. Y usa esta simetría, la usa de manera, sus estimaciones necesita cierta cancelación y es debido
a esta simetría. Bueno, y entonces nosotros el año pasado mejoramos nuestro teorema existencial local y entonces ya somos capaces de añadir la gravedad. Ya podemos hacer el escenario de una interfase, ¿vale? Podemos hablar de waterways, no solo de drops. Ya la simetría así y así no la necesitamos. Y eso es porque antes cerrábamos las estimaciones de energía en la vorticidad, no en la velocidad. Nos hemos bajado a la velocidad, que es más o menos lo que CUU hace. Nosotros lo hacíamos la vorticidad porque estábamos más acostumbrados a la formulación de la vorticidad y nos hemos tenido que adaptar a la formulación de la velocidad. Pero obtenemos algo en nuestras estimaciones que es una relación entre el comportamiento asintótico en la esquina, ¿vale? Del gradiente de U, de la velocidad, acoplado con la evolución del ángulo. Por eso sabemos que nuestro ángulo se mueve con el tiempo, porque satisface estas E2, ¿vale? Y las E2 son explícitas, ¿vale? Y nuestras soluciones son de vorticidad cero, pero la velocidad es C1 alfa hasta la frontera, incluyendo la frontera, ¿vale? Incluso si tienes una esquina, ¿vale? Y entonces eso, en el tiempo en el que tú controlas esta energía, tienes esa regularidad. Pero estas E2 lo que nos dicen es que dependiendo del dato inicial que cojamos, podemos hacer que el ángulo se abra o se cierre, ¿vale? Cuando se cierra de manera exponencial en el tiempo, ¿vale? Pero cuando se abre, se puede construir la siguiente solución. Se abre el ángulo y el ángulo no crece, y cuando llega a pi medios, el gradiente de la velocidad explota. Nuestra D1, esta te lo da la EDO. Entonces tienes un ángulo que todo es la solución es de 1 alfa, y cuando la gota tiene ángulo pi medios, ¡bum!, una singularidad en la derivada de la velocidad. Sorpresón, ¿vale? Y entonces es un teorema de blow-up. También nos pasa como a Siddhartha. No podemos garantizar que nuestra solución tenga exactamente ese blow-up, pero sí podría ocurrir un splash en el medio. Un resultado interesante sería decir que realmente la singularidad es por eso, ¿vale? Pero eso es más difícil, aunque se puede hacer. Y entonces este es nuestro nuevo blow-up para waterwaves, que consiste en que el ángulo y volviendo pero si yo estaba hablando de gotas que se abrían y colapsaba la gota y se rompía, esta es existencia local. Las soluciones que construimos, la velocidad en el punto del es cero, no se abre. Entonces cuando empiezan, la gota está cerrada y es una esquina, lo que hace es que la gota se mantiene así y el ángulo se mueve, pero no conseguimos que haga así, que se abra, ¿vale? Para eso necesitaríamos cerrar la energía que permite ese comportamiento, esa velocidad, en ciertos espacios, y no somos capaces, ¿no? Pero nos ha salido este otro fenómeno, este otro blow-up. Entonces, de perseguir este squeezing de la gota, hemos encontrado que el ángulo que se mueve, los de CUU no se mueven. Si cogemos el dato inicial de alguna manera especial, recuperamos las de CUU, que el ángulo no se mueve, ¿vale? En esas E2, pues cocinarte el dato inicial de manera que el ángulo sea constante.
Y entonces en 3 dimensiones dices, vale, muy bien, esto estamos hablando de 2, ahora tenemos una gota o en el mar una ola, así. Y entonces puedes hacer que asintóticamente sea como un así simétrico, ¿vale? Y entonces, pues el ángulo del cono, ahora tienes un cono, se mueve también. Podemos probar eso. Y hay un blow-up. Y el blow-up es cuando el ángulo sea 54,74 grados. Y entonces el gradiente de la velocidad explota. ¿Vale? Bueno, resumiendo. Hay, digamos, 3 tipos de blow-up. ¿Vale? Bueno, o 4. El splash, el splat, el blow-up de Stirang-Agrawal y ahora este nuevo blow-up de Lamb. Y con esto, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Cómo se...? Quiero decir, las de Stokes existen. Entonces, el ángulo ahí es 120. Lo que no sé si son estables o no. Claro, no sabes si perturbando tienes soluciones. Vale. Y lo que puede que no son estables, eso sería que no son estables, que degeneran enseguida. Pero entonces, si os acercáis con cosas que no tengan ángulo, tu teorema se podría ver también como que si te acercas a eso con curvas que no tengan ángulo, el ángulo tiene que empezar por delante del pi medios. No puede formarse un ángulo chiquitín y abrirse hasta 120 conforme crece la ola. No lo hemos visto. Supongo que si lo escribes como un límite, lo pones, recuperarías, si lo escribes todo como pesos y una energía, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el ángulo al que estás aproximando es por debajo de pi medios, entonces vas a converger al... ¿Qué quiere decir converger? Que esa energía que te has cocinado la puedes acotar, ¿vale? Entonces, puedes tomar el límite y lo puedes hacer para toda la aproximación. Sí. Si el ángulo es por encima de pi medios, y entonces, según degeneras, tus estimaciones explotan. Okay. For sure. Por lo menos las que nosotros sabemos. Te puedes cocinar otras energías por la que eso ya no sé. Los últimos 2 blow-up de que has hablado es en ausencia de viscosidad, ¿no? Sí, esto es sin viscosidad. Y ahora, con viscosidad no sabríamos hacerlo, porque entonces fíjate que al meter la viscosidad necesitas más regularidad en tu función para controlar, y ahora estamos hablando de cosas que no tienen regularidad en ese punto. Entonces, incluso la tensión superficial, que involucra 2 derivadas también de la curvatura, demasiado singular la tensión superficial para poder controlar los términos que salen. Pues el objetivo es todos los de orden superior ser capaz de controlarlo con energía. Y si involucran más derivadas, necesitas algo con que absorberlo. ¿Algún comentario? Una cosa que puede pasar en problemas relacionados de interacciones de fluidos y estructuras rígidas es lo siguiente: si hay 2 estructuras en un fluido, se pueden tocar y después van aparte. ¿Puedes tener algo similar aquí con este splash?
Que se tocan en la singularidad y después se van a Sí. bien. Y luego Después- sigue. Sí, después de la singularidad. Después de la singularidad. Vale, ese sería un problema súper chulo. Entender eso. Pero ya el pero ya sería un problema de modelizar. ¿Por qué? Porque cuando aquí la vorticidad es cero, cuando ocurre el splash, entonces se mezcla. Sí, pero solo en un punto. Sí, sí. Sí. Y Sí. sería solo se tocan en un punto. Sí, y se después mantiene. van a- Y luego se separan. Bueno, podría existir, te tendrías que cocinar un dato inicial aquí Sí, y en el otro dirección. que vaya a ser reversible hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, siempre te separes. Entonces sí. Entonces si te cocinas, sería cuestión de cocinarse un dato inicial. Aquí en este punto, que cuando vayas hacia atrás en el tiempo o hacia adelante, te separes. Entonces tienes eso. Sí. Una pregunta sobre los ángulos. ¿Hay monotonía? O sea, ¿siempre ese ángulo se abre o siempre se cierra o puede abrirse y cerrarse? Estas dos siempre se abren o se cierran. Entonces no hay monotonía. Y entonces puedes empezar con algo plano y hay que crearse el ángulo o al revés. O sea, podría ser... No, plano no, porque estás por encima de pi medios. O sea, tiene que haber ángulo y o sea, no puede desaparecer el ángulo o crear un ángulo. O sea, si hay un ángulo se va a crecer, se va a mover. Esto pero te no sale imponiendo que tienes un ángulo desde el principio. Exacto. Y el ángulo es menor de pi medios. o sea, si hay un ángulo, hay ángulo, pero no puede ser que de un ángulo aparezca un ángulo al revés. Eso sería demostrar un blow-up de algo smooth Sí, a que una esquina. que se forme, que la curvatura explote y que te forme una esquina. Y eso. Y el ejemplo que has dicho de que, o que veis que o bien que va plano o que bien se crea la esquina de pi medio explota, ¿no? El de que explotaba la velocidad Sí. en esto. O sea, y en el que va plano es como asintóticamente, o sea, o no se entendió que tienes un ángulo y se puede Sí, ir. entonces tienes un ángulo, digamos que mide pi cuartos, Sí. ¿vale? Y entonces con el tiempo, tu dedo te dice, tú empiezas con el dato inicial y eso, bien, y va a seguir así. Y tú puedes garantizar que llega un momento en que llega a pi cuartos, a pi medios. Y cuando llega a pi medios, Sí. la misma EDO te dice que el gradiente de U explota. Y entonces ahí ya todo tu control de la energía, tu energía ha explotado. Vale. Si el gradiente de la velocidad explota, tu energía explota. O sea, ahí es cuando el ángulo se estuviera abriendo hasta pi medios. Y Eso. al revés, que pasa si el ángulo se va cerrando. Pues entonces tienes el ángulo se cierra exponencialmente en tiempo. Es como... Entonces ahí se va comprimiendo, Sí, claro, pero nunca se hace Va cero. sacando más despacio el líquido. Eso y nunca se hace cero. Vale. Claro, y era lo que pensamos al principio y nos equivocamos por un signo. Era conseguir que el ángulo se hiciera cero en tiempo finito. Y no es eso. Es que se hace pi medios. Lo cual dices, ¿qué? Si el ángulo se hiciera cero, todos nos iríamos tranquilos a casa. Bueno, vale, ya tengo una singularidad. Sí, bien, eso tiene sentido, estoy comprimiendo un fluido incompresible. Pi medios. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, nos agradecemos a Diego y creo que hay coffee break ahora, así que podemos hablar.